Hola, buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy de la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, cómo utilizarla y algunos conceptos que debemos saber previos para poder resolver algunos ejercicios en la asignatura de física o materias relacionadas. Para ello vamos a primero definir qué es la proporción directa e inversa. Eso es muy importante. En matemáticas, cuando relacionamos dos variables, por ejemplo, en este caso, velocidad y distancia, y la variable queda en la parte de arriba, se dice que es proporción directa y se refiere a que si una de las variables crece, la otra también crece, o si disminuye, la otra disminuye. Es decir, están relacionadas de tal forma que se mueven de la misma manera. Por lo tanto, a mayor distancia, mayor velocidad, o a menor distancia, menor velocidad. Es lo que nos está diciendo la primera parte de esa operación. Vamos a analizar esta primera parte. Esto no es exclusivo solamente de velocidad. Podemos nosotros plantear matemáticamente cualquier situación en proporción directa. Por ejemplo, yo puedo decir entre más como, más me lleno. Es proporción directa, porque si como poco, me lleno poco. Si como mucho, me lleno mucho. Otro ejemplo podría ser entre más corro, más me canso. Puedo relacionar cansancio con correr en la misma proporción directa, es decir, ambos en la parte de arriba. Eso es la proporción directa. Los dos crecen o los dos disminuyen. Pero también tenemos que cuando queremos relacionar una variable con otra variable en proporción inversa, es decir, lo contrario, si una variable crece, la otra disminuye, o si la otra disminuye, la otra crece, es decir, inversamente, se pone en la parte de abajo en forma de división, es decir, en el denominador. Aquí el tiempo es inverso a la velocidad, es decir, si una persona hace menos tiempo en hacer un recorrido, significa que es mucho más veloz que una que hace más tiempo en hacer un recorrido. Pongamos el ejemplo de que nos vamos a desplazar 1 kilómetro y digamos que en 1 kilómetro una persona recorrió ese kilómetro en 20 minutos y otra recorrió ese kilómetro en 70 minutos. Quiere decir que la de 70 minutos se tardó más, el tiempo fue mayor, por lo tanto es menos veloz, pero la que hizo solo 20 minutos, su tiempo fue menor, por lo tanto es más veloz, es decir, es inversa. A mayor tiempo significa que es menor velocidad y a menor tiempo mayor velocidad. Esto no es exclusivo de la fórmula de la velocidad, puede haber otras cosas en proporción inversa, por ejemplo, entre más como, menos comida hay en el refri, es lo inverso. Entre más corro, menos grasa tengo, porque estoy sudando, ¿no? Entre más estudio, menos repruebo. Son relaciones inversas. Es decir, si estudio poco, hay más probabilidades de reprobar. Si estudio mucho, hay menos probabilidades de reprobar. Es proporción inversa. Entonces, a esto se refiere esta fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora bien, cuando usamos fórmulas en física, normalmente las operaciones en la calculadora nos da notación científica. ¿Qué es la notación científica? Normalmente es cuando representamos una cantidad, vamos a poner aquí una cantidad, 23.45 vamos a poner por 10 a la 4. Vamos a poner por 10 a la 4. Vamos a ver qué sucede. ¿A qué se refiere esto? Por 10 a la 4. ¿Sale? Vamos a poner una misma operación, igual, pero ahora con por 10 a la menos 4. ¿Sale? Entonces, para explicar a qué se refiere cada una, vamos a desglosarlo brevemente. Bien, vamos a hacerlo un poco más grande la pantalla para entender esto. Cuando tenemos nosotros una cantidad expresada en notación científica, es importante observar el exponente y observar también el signo del exponente. En este caso, tenemos que es un 4 positivo. ¿Qué significa? Que el punto decimal lo voy a mover 4 lugares y recordemos que los números positivos en la recta numérica van a la derecha. Entonces quiere decir que el punto lo voy a mover a la derecha 4 lugares. Y en el caso de el ejercicio de abajo, tenemos que es menos 4. Quiere decir que voy a mover el punto decimal también 4 lugares, pero en la recta numérica el punto decimal se mueve a la izquierda. Por lo tanto,
esta cantidad quedaría de la siguiente manera. Si lo queremos expresar no en notación científica, sino de manera normal, la cantidad que tenemos equivaldría a lo siguiente. La primera cantidad, entonces, vamos a recorrer el punto decimal 4 lugares a la derecha. Quiere decir que esta cantidad que tenemos acá, el punto se va a recorrer 4 lugares. Vamos a intentar moverlo 4 lugares. Entonces aquí un lugar, 2 lugares, y vamos a recorrer 3 lugares, y los espacios en blanco los vamos a rellenar con ceros, 4 lugares. Quiere decir entonces que ahí voy a poner unos ceros. Voy a ponerlo a continuación, vamos a ver si me queda 0 y 0. Bueno, vamos a ponerlo más para acá. Ahí está. Entonces quiere decir que el punto decimal va a desaparecer de donde lo tengo originalmente y el punto va a quedar al final. Normalmente el punto en una cantidad entera no se pone, por eso es que no llevaría el punto. Pero si queremos ponerlo, pues también es válido. O sea, lo podemos dejar así como está la cantidad, sin el punto decimal, o lo podemos poner con el punto decimal. Es decir, vamos a colocarle aquí un punto decimal. Ahí vamos. Le colocamos un punto decimal. Ahí está el punto decimal. Entonces, 23.45 por 10 a la 4 es lo mismo que tener 234.500. ¿Sale? Ahora, para la cantidad de abajo, vemos que se parece mucho a la de arriba, pero el exponente es negativo. ¿Qué quiere decir? Vamos a moverlo ahora de este lado. Que el punto decimal lo vamos a mover 4 lugares, pero ahora hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Pasos por acá. Entonces quedaría algo así. Los espacios en blanco, como dije, los vamos a rellenar nosotros con 0. Así que entonces sería punto 0, 0. ¿Sale? Nos voy a ponerlo más arriba. Ahí está. Entonces el punto decimal desaparece de este lado y recordemos que las cantidades decimales forzosamente deben tener punto decimal. Aquí no es opcional, aquí el punto sí hay que ponerlo. Entonces tener 23.45 por 10 a la menos 4 equivale a .002345. Ese es el resultado. Entonces así hacemos una conversión de notación científica a conversión normal, digamos. Pero ahora supongamos que tenemos una cantidad normal. Vamos a suponer una cantidad cualquiera. Vamos a poner 2.345. Esa es nuestra cantidad, 2.345. 2.345 la podemos expresar de diferente manera en notación científica partiendo de la ubicación del punto. Como es una cantidad entera la que estoy poniendo de ejemplo, vamos a imaginarnos que el punto está en un lugar. Yo lo puedo poner donde quiera. Si es una cantidad entera, no va a tener punto, pero se supone que una cantidad entera tiene el punto al final, así que el punto estaría justo acá. Y entonces depende cómo movamos esa cantidad para poder nosotros poner la cantidad en notación científica. Vamos a ver cómo es esto. Digamos, yo puedo mover el punto decimal para hacer la cantidad más chica o para hacer la cantidad más grande. Y aquí vamos a detenernos un rato. Normalmente en notación científica, si nosotros movemos el punto decimal a la derecha, se va a hacer la cantidad más grande. Y si lo movemos a la izquierda, pues se va a hacer más pequeña, como vimos en el primer ejemplo. Eso quiere decir que entonces aquí tendríamos que mover, por decirlo así, en sentido contrario. Por lo tanto, entonces, si yo quiero representar esta cantidad y quiero colocar el punto decimal, por ejemplo, entre el 2 y el 3, vamos a suponer que quiero poner la cantidad entre el 2 y el 3. Veamos cuántos lugares moví el punto. Si observamos, lo moví 3 lugares. El punto lo moví 3 lugares. Ahí está, lo moví 3 lugares. Tendría que ser entonces positivo, ¿por qué? Porque cuando lo quiera regresar, lo tengo que regresar para que se vuelva a su posición original, lo tengo que regresar a la derecha. Y recordemos que a la derecha se mueven los números positivos. Entonces, como se tiene que regresar a la derecha, entonces aquí me quedaría 2.345 por 10
a la 3 positivo, por cierto, ¿sale? Ese sería el resultado, 2.345 por 10 a la 3. Pero aquí la cuestión es que el punto lo puede uno mover el tanto que uno quiera. O sea que esta cantidad yo también podría haber puesto el punto, porque el punto yo lo puedo mover o poner donde yo desee, ¿sale? Así que este punto decimal lo puedo poner, por ejemplo, antes del 2, es decir, quiero representar 2345 como punto 2345. Para eso quiero observar que moví el punto decimal 4 lugares. Lo moví 4 lugares. Pero para regresarlo a su posición original, tendría que mover el punto 4 lugares a la derecha. Bien, entonces, la cantidad original, 2345, la puedo poner como punto 2, 3, 4, 5 por 10 a la 4. Pero hay que recordar que a la hora de regresarla a su posición original, en este ejemplo, tengo que mover el punto 4 lugares, en el último ejercicio, 4 lugares a la derecha. Y el punto quedará como estaba en un principio. Entonces es importante observar dónde estaba el punto originalmente. Y ahí mismo debe quedar. Ejemplo, si quisiera poner ahora un exponente negativo, vamos a suponer que esta cantidad la quiero poner con exponente negativo. El exponente que yo quiera, por ejemplo, lo puedo poner como por 10 a la menos 3. Vamos a poner este mismo, pero por 10 a la menos 3. Si yo quiero que esta cantidad sea por 10 a la menos 3, tengo que mover el punto 3 lugares, observemos 3 lugares a la izquierda. Entonces, si queremos mover 3 lugares a la izquierda, ¿dónde debería estar el punto para que después quede como estaba originalmente? Bueno, vamos a ver qué pasa si el punto lo pongo acá. 3 lugares, vamos a tratar de entender esa parte. Si el punto lo pongo justo acá entre el 2 y el 3, a la hora de moverlo 3 lugares a la izquierda, el punto va a quedar pues adelante, muy adelante del 2. Y yo no quiero eso, yo quiero que el punto quede donde estaba originalmente. Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, vamos a agregar 3 ceros, en este caso, a la cantidad. Vamos a agregar 3 ceros. Vamos a colocar 3 ceros, vamos a ver por qué, 1, 2, 3. Y vamos a poner entonces esta cantidad como 2.345.000. O más, 2.345.000. El punto debería estar entonces justo acá. ¿Para qué? Para que a la hora de mover el punto 3 lugares a la izquierda, 1, 2, 3, el punto quede al final del 5 como originalmente está en la cantidad. Entonces es muy importante notar cómo se mueve el punto, de tal forma que quede de su forma original. Para ello hay que recordar que en notación científica el punto se mueve la cantidad que me dicta el exponente en el sentido que me indica el signo. Y los negativos, como dije, van a la izquierda y se mueven a la izquierda, y los positivos se mueven a la derecha. Entonces, esta misma cantidad que puse al principio se puede representar de 3 maneras distintas. ¿Sale? De 3 maneras distintas. Y en los 3 casos sería la misma cantidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro en mi calculadora y pongo, por ejemplo, a 2.345 le resto 2.345 por 10 a la 3, me va a dar 0 porque es la misma cantidad. Si yo a 2.345 le resto 0.2345 por 10 a la 4, me va a dar 0 porque es la misma cantidad. Y si yo a 2.345 le resto 2.345.000 por 10 a la 3, me va a dar 0 porque es la misma cantidad. Nos referimos a la misma cantidad. Entonces, estas 3 cantidades que estoy colocando son las mismas que las que tengo originalmente, ¿sale? Es lo mismo. Bueno, ya en cuanto a este tema lo vamos a dejar, vamos a continuar. Regresemos a la fórmula de velocidad. ¿Qué nos dice la fórmula de velocidad? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bueno, no siempre nos van a pedir velocidad. Para poder saber la velocidad en este tipo de fórmula necesitamos 2 datos, saber la distancia y el tiempo. Si sabemos la distancia y el tiempo lo dividimos y encontramos la velocidad. Pero
Si por alguna razón no nos piden la velocidad, sino nos piden el tiempo, lo único que hay que hacer es intercambiar la t por la v y la v por la t, cambian de lugar. ¿Por qué? Porque la t que está dividiendo la pongo del otro lado multiplicando, y la v que está multiplicando con la t pasa del otro lado dividiendo. Entonces, como podemos ver, en este caso la velocidad y el tiempo cambiaron de lugares únicamente. Así que lo importante es aprenderse, o al menos tratar de entender, la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo y la relación que tiene con las tres variables. Entonces, si nos piden el tiempo, simplemente intercambiamos con la velocidad y encontramos que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Pero todo parte de mi fórmula principal, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora, si lo que nos piden es distancia, vamos a suponer que nos pidan distancia. Si nos piden distancia, recordemos que, en las clases normales de despeje nos dicen que lo movemos con la operación contraria. Por lo tanto, la velocidad que se encuentra dividiendo pasaría multiplicando. Por lo tanto, tenemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Y entonces también ya tenemos la fórmula de la distancia. Lo importante es saber despejar, para poder tener conocimiento de cómo vamos a realizar la operación. Tenemos que saber también las unidades. Vamos con nuestra fórmula original. Vamos a quitar un rato este fondo de color rojo para poder recordar, vamos a ponerlo aparte. Resulta que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y la distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos normalmente, ¿sale? Pero puede venir en otro tipo de unidad, por ejemplo en minutos, en días, en horas, pero aquí vamos a poner segundos. Entonces, como podemos ver, la unidad de la velocidad es metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque distancia es metros y tiempo es segundos. Por lo tanto, la velocidad es metros sobre segundos. Esa es su unidad de la velocidad. ¿Sale? Bueno, aquí ahorita lo componemos. Entonces tenemos que la unidad de la velocidad es metros sobre segundos. Es importante conocer las unidades, porque si nos dan un dato y no sabemos a qué dato se refiere, con ver la unidad sabemos si se refiere a distancia, a tiempo, a velocidad. Si me dicen 20 metros, nos está diciendo distancia. Si nos dice 15 minutos, nos está dando tiempo. Y si nos dice metros sobre segundos, nos está dando velocidad. Bien, entonces aquí tenemos la unidad de la velocidad, distancia sobre tiempo. Bueno, aquí lo colocamos. Entonces, estas son las unidades que se usan: velocidad, metros sobre segundo, distancia metros y tiempo sobre segundo. Pero muchas veces el tiempo nos lo dan en diferente unidad y lo queremos en otro tipo de unidad. Vamos a suponer el tiempo que nos dieran, vamos a poner un ejemplo. Nos dan el dato de, no sé, 2 horas. Vamos a poner 2 horas. Y lo desean en segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la operación de horas a segundos? En realidad, este método que voy a utilizar se utiliza para cualquier conversión, solo que estoy usando de ejemplo el tiempo. Bueno, si nos dan las horas, tenemos que ver qué relación hay con los segundos, y vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Queremos convertir horas a segundos, 2 horas, pero sabemos que una hora tiene 60 minutos. 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Entonces, si yo la relación de hora y minutos la coloco de esta manera, como lo estoy poniendo en este momento, no me sirve, porque al multiplicar las unidades de horas por horas me da horas al cuadrado entre minutos, y eso es algo raro. No es lo que yo quiero, así que voy a invertir las unidades y voy a poner ahora que una hora equivale a 60 minutos, pero observen cómo lo estoy colocando. Es importante la colocación. Ahora horas quedó abajo. Es importante que notemos esta parte, porque como el dato original de 2 horas tiene una H, que es la unidad de tiempo, arriba, y luego en la proporción que yo estoy poniendo tengo horas abajo,
hora arriba y hora abajo se cancela, porque hora entre de hora, como es la misma unidad, me daría 1. Y me queda solamente minutos, pero yo no quiero minutos, quiero segundos. Y entonces yo recuerdo que un minuto es igual a 60 segundos. Pongo 60 segundos. Ok, aquí lo estoy colocando. Si lo coloco así como lo estoy haciendo, veo que minutos con minutos me da minutos al cuadrado, entre 60 segundos. Entonces no estoy cancelando los minutos. Entonces así como lo estoy colocando no me sirve, así que voy a invertirlo. Voy a poner los segundos arriba y los minutos abajo. Entonces digo, un minuto equivale a 60 segundos, pero lo estoy colocando de esta forma para que, a ver si se alcanza a notar, queden minutos arriba y minutos abajo y se puedan cancelar. Entonces, al hacer esto digo, minutos arriba con minutos abajo se cancelan y la unidad que me queda finalmente son los segundos, que es yo lo que quería, ¿no? Segundos, ¿sale? Segundos. Entonces, el resultado de mi operación va a ser la multiplicación de estos valores numéricos. En la parte de arriba veo que tengo 60 por 60 por 2. Normalmente cuando tenemos ceros no les hacemos mucho caso, entonces vamos a multiplicar el puro 6. 6 por 6, 36, ¿sale? 36. Y por 2 lo vamos a duplicar, entonces 42, vamos a poner aquí 42. Y agregamos 2 ceros, ¿sale? En la parte de abajo hay puros unos, así que me quedaría así, segundos. Y nada más. Perdón, aquí me equivoqué. Era 7200. Ok, y ya quedó. Entonces, esa parte es solamente de un ejemplo. Pero hay más ejemplos de conversión. Por ejemplo, los metros no siempre nos lo dan en metros, nos lo dan en kilómetros, por ejemplo. Pero los kilómetros no es otra cosa que unos prefijos. Así que los prefijos más comunes que voy a poner acá son, por ejemplo, empezando por las unidades grandes, tenemos K de kilo, que significa 1000, es por 10 a la 3. También tenemos, por ejemplo, mega, que es de millón, es por 10 a la 6. Tenemos también giga y tenemos tera. Hace rato ya hablamos sobre la notación científica, entonces algunas de las notaciones científicas que destacan para resaltar cantidades grandes son estas 4. Kilo, que significa por 10 a la 3, como pueden ver, aquí lo voy a poner, esto significa por 10 a la 3. Ahorita lo coloco como debe ser. Luego este es por 10 a la 6, este sería por 10 a la 9. Si observan, ahí hay un pequeño patrón de cómo se mueve esto, seguramente ya lo observaron. Y aquí por 10 a la 12, ¿sale? Entonces, podemos poner nosotros kilo o la K a una unidad, puede ser kilosegundos, kilómetros, kilogramos, kilolitros, y al final cuando usamos la K, el prefijo K, significa que la cantidad está siendo multiplicada por 1000, ¿sale? Si uso mega, estoy usando una cantidad que está siendo multiplicada por 1.000.000. Y así. Entonces estos prefijos son los más comunes para cantidades grandes, pero también tenemos para cantidades pequeñas, por ejemplo tenemos el mili, vamos a poner mili, tenemos micro, tenemos nano, tenemos pico, esas son las unidades más típicas para representar cantidades pequeñas. Entonces vamos a colocarlas acá. Y vamos a ver cuál es su equivalencia brevemente. Entonces, es muy parecidas a las anteriores, las voy a copiar, nada más que con la diferencia que son unidades pequeñas. Entonces, aquí por ejemplo,
tenemos casi lo mismo, nada más que los exponentes son negativos. Aquí voy a tratar de colocarlo. Entonces mili es por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9 y pico por 10 a la menos 12. Pero solamente se refieren a prefijos, ¿sale? A prefijos. Así que vamos a ponerle aquí brevemente el menos. Lo pongo en rojo como para destacar que estos exponentes son negativos, ¿sale? Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo sería esto ya con un ejercicio. Bien, digamos que tenemos lo siguiente. Nos piden el tiempo que tarda un vehículo que recorre 30 kilómetros por hora. Va a una velocidad, más bien, tiempo que tarda un vehículo que viaja, una velocidad que viaja, vamos a poner, que viaja a 30 kilómetros por hora y recorre una distancia, distancia de, vamos a suponer, no sé, 5.000 metros, o inclusive más, vamos a poner 52.000 metros. Ahí está. Entonces, este es mi ejercicio. Lo que nos están pidiendo es el tiempo. Nos están pidiendo el tiempo. Entonces, si nosotros queremos resolver esto, nosotros primero tenemos que recordar nuestra fórmula que tenemos originalmente y decimos velocidad es directamente proporcional a la distancia e inversamente proporcional al tiempo. O sea, como nos están pidiendo el tiempo, hacemos el despeje, tiempo se intercambia con velocidad y entonces me queda que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y entonces sustituimos en la fórmula, decimos, ok, para poder resolverlo esto necesitamos la distancia y necesitamos la velocidad. Por suerte tenemos la distancia. Aquí está la distancia, 52.000 metros. Ahí está. Tenemos por suerte la distancia. Y también tenemos la velocidad. ¡Qué padre! Nos están dando ya todo, ¿no? También tenemos la velocidad, que es 30 kilómetros por hora. Pero aquí viene el problema, que para poder resolver un ejercicio tiene que estar siempre en las mismas unidades. Y vemos que en el caso de la velocidad, la distancia está en kilómetros, no está en metros. Así que tenemos que hacer la conversión. La tenemos que convertir a metros. O la de arriba la tendremos que convertir a kilómetros. Pero como ya vimos los prefijos, que kilo, si observamos kilo, significa por 10 a la 3, significa que voy a recorrer el punto decimal 3 lugares a la derecha, porque observemos que kilo es una cantidad que tiene, aquí se puede ver, por 10 a la 3 positivo, quiere decir que 3 lugares voy a recorrer el punto positivo es a la derecha, 3 positivo. Por lo tanto, entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Aquí lo vamos a poner. En la parte de abajo es donde voy a hacer el ajuste. Lo de arriba, por decirlo así, está bien, no le voy a mover nada, ya está en metros, pero lo de abajo, yo voy a recorrer el punto 3 lugares para que se desaparezca el prefijo K. Entonces, en vez de K, de kilómetros, es como si la K fuera por 10 a la 3, que quiere decir que voy a recorrer el punto decimal 3 lugares. Así que entonces voy a recorrer el punto 3 lugares. Y digo yo, aquí voy, 1, 2 y 3. Ahí está, 3 lugares. Por lo tanto, entonces voy a poner aquí 3 ceros. 1, 2, 3. Ahí está. Y entonces ya tengo que los 30 kilómetros se convierte a 30.000 metros por hora. Ya tenemos metros con metros. ¿Sale? Ahora, metros por hora significa que
la H queda abajo. Vamos a ponerla así. La vamos a cambiar un poquito. Es metros sobre hora. ¿Y para qué lo hago de esta manera? Solamente para comprobar que mi resultado está bien. Lo que sucede es que necesito comprobar yo que mis unidades están bien. ¿Y cómo hago eso? Pues resulta que en este caso nosotros en la parte de arriba tenemos metros, que es como si fuera, digamos, un entero. Para que se vuelva fracción podemos agregar un 1 en la parte de abajo. Lo voy a hacer. Ahí está, un 1. Voy a poner un 1. ¿Y esto con qué fin? Lo que pasa es que solamente para recordar cómo se resuelve una división de fracciones. En una división de fracciones se multiplican los extremos para encontrar el numerador y los medios para encontrar el denominador. Entonces en azul voy a poner el numerador y en color verde el denominador. Estoy haciendo una multiplicación de fracciones. Voy a poner el resultado en la parte de abajo. Voy a colocar esto mismo. Vamos a ver. Ya casi lo resolvemos. Vamos a quitar esto. Y entonces vamos a tratar de ver cómo sucede esto. Primero extremos con extremos. Metros por hora me da metros por hora, así que voy a poner metros por hora. Estoy primero obteniendo la parte de arriba, el numerador, y se multiplican extremos con extremos. Entonces metros por hora es pues metros por hora. Ahí está. Y luego para obtener el denominador es medios con medios. Entonces 1 por m pues me da m. Por lo tanto en la parte de abajo me queda m. Ahí está. Y entonces me doy cuenta que como tengo m arriba y m abajo, se pueden cancelar y me queda solamente horas. Ahora habría de preguntarse si el resultado el maestro o la maestra lo quieren en horas o en segundos. Si lo quieren en horas, ya tengo el resultado. Si lo quieren en segundos, el resultado que yo obtenga, pues lo tendría que poner en precisamente segundos. Aquí, por ejemplo, también cuando tengo dos cantidades que terminan en ceros, tanto en el numerador y denominador, se pueden cancelar. Por lo que tengo aquí un 0, se cancela con otro 0, un 0 se cancela con otro 0, un 0 se cancela con otro 0 y me queda 52 entre de 30. Ya es más fácil. Ahora entonces ya simplemente hacemos la operación para saber cuánto nos da esto. Vamos a poner 52 entre de 30. Vamos a poner aquí el resultado, ¿sale? Aquí vamos a poner, Ok, y esto nos da 1.7 aproximadamente. Nos puede dar más, pero vamos a poner 1.7 horas, ¿sale? Esto es lo que nos da. Ahora, yo como les dije, ¿qué tal si nos lo piden en segundos? Bueno, como ya vimos, podemos hacer la conversión que utilizamos hace rato, algo muy parecido. Hace rato era 2 horas que queríamos, ¿no? 2 horas. Entonces hacemos algo muy parecido para los segundos. Voy a agarrar exactamente todo esto y lo voy a copiar acá. Vamos a ver. Ok, entonces aquí si queremos hacer la conversión, sabemos que una hora equivale a 60 minutos, que un minuto equivale a 60 segundos, entonces horas se cancelan con horas, minutos se cancelan con minutos, ¿y qué me queda? Segundos. Por lo tanto, simplemente entonces voy a multiplicar 1.7 por 60 por 60 y por todo lo demás. A ver, espérenme. Ahí está. Para ver cuánto me da. Entonces, ustedes háganlo en su calculadora. Si tienen a la mano una calculadora, yo lo voy a hacer 1.7 por 60 por 60. Y me da 6.120 segundos. Entonces, aquí me da 6.120 segundos. Ok. Entonces, aquí 6.120 segundos. Y ya lo convertí a segundos. Entonces ya tengo el resultado en segundos. Pues bien, esto es todo. Espero que haya sido de su agrado.